Saludos cordiales, bienvenidos a la clase de psicopatología e higiene mental. Hoy abordaremos el tema de la psicopatología, abordando diversos temas como la definición, la introducción a la psicopatología y además vamos a abordar los trastornos del desarrollo neurológico. Iniciemos. La psicopatología es el estudio científico de los diversos trastornos mentales, que vamos a ir revisando cada uno de ellos posteriormente y durante todo el módulo de clases. Ahora, esto se va a centrar al estudio de las diversas causas, de los síntomas y por supuesto también de cuáles son los mecanismos de tratamiento para algunos de estos trastornos. Sin duda, va a abarcar una amplia gama de condiciones, dependiendo del trastorno como tal, el nivel de afectación que existe. Por ejemplo, puede haber trastornos leves que tienen una incidencia poco significativa en el ritmo adecuado de la vida. Sin embargo, puede haber otros trastornos con una afección ya grave que tiene una representación muy significativa en el estilo de vida, limita el área familiar, social, personal, académica, laboral, entre otras aristas propias del entorno del ser humano. Ahora bien, en cuanto a la introducción de la psicopatología, existen diversos modelos que tratan de explicar las causas de las enfermedades mentales. Vamos nosotros a recorrer por algunas de ellas. Por ejemplo, el modelo biomédico. Este modelo enfatiza sobre todo en los factores biológicos que pueden repercutir en el desarrollo de ciertas patologías, pasando por supuesto desde aspectos genéticos, además de cómo se está generando este desenvolvimiento químico, cerebral, interno, ¿no es cierto?, en ese sentido. A su vez existe el modelo psicodinámico. Este hace referencia o está basado en el psicoanálisis. Y vamos a imaginar nosotros un iceberg. Según Sigmund Freud, dice que la conciencia tiene 3 niveles. El consciente es la punta del iceberg, donde es visible, puede ser tangible, es decir, es el aquí, el ahora, lo que se recibe a través de nuestros sentidos. Por tanto, este nivel de la conciencia es el que está interactuando con el mundo exterior. Luego existe un preconsciente, que hace referencia a aquello que está en el intermedio del consciente y el inconsciente. Por ejemplo, cada vez que nosotros queremos traer algo a la mente, como un número de teléfono, una dirección de algún lugar, lo vamos a recordar, es como si tuviéramos una billetera que únicamente sacamos los documentos que requerimos. Este es el preconsciente, que puede ser visible a través del agua, no tanto, pero se puede visualizar. Y existe en cambio la base del iceberg, que aunque no lo podemos ver, sabemos que está ahí y forma parte de nuestra conciencia. Sigmund Freud nos dice que existe este modelo psicodinámico, que existen ciertas perturbaciones internas o conflictos internos, muchos de ellos focalizados en el área del inconsciente, que pueden desarrollar ciertos traumas. Entonces ahí surgen nuestros temores, nuestras inseguridades o deseos reprimidos como tal. Y por eso esas experiencias tempranas pueden generar posteriormente ciertos trastornos mentales. En cambio, el modelo conductual hace referencia que el ser humano es moldeado constantemente a través del entorno a cambio de condicionamientos positivos y negativos. Por ejemplo, si llegué pronto a la casa y como resultado de aquello recibí el abrazo de mi madre o de un ser querido, pues próximamente voy a tratar de llegar temprano para recibir esa recompensa.
En cambio, si llego temprano a la casa y encontré una persona enojada, ¿qué estamos viendo ahí? Un reforzador negativo. Lo que va a hacer esta persona es tratar más bien de rechazar su llegada hacia su casa, para evitar esa recompensa negativa. Es decir, lo que hace referencia a este modelo conductual nos dice que los diferentes trastornos mentales se originan por los diversos comportamientos desadaptativos que han sido aprendidos en nuestra relación con la vida o con la sociedad, y eso genera un mantenimiento de conductas negativas que posteriormente desembocan en diversos trastornos. Ahora, vamos a analizar el modelo cognitivo. Este hace referencia a que todos los procesos mentales como tal, los pensamientos, las creencias que tenemos, van a desarrollar una decisión muy importante en nuestra salud mental. Es decir, dependiendo de la cognición que yo pueda establecer, dentro de mí hay una frase que dice: somos el resultado de nuestros pensamientos, que creo que cabe muy bien dentro de este modelo cognitivo y cómo explica los diversos trastornos mentales. Es decir, el abanico de ideas, de creencias que nosotros tenemos va a generar diversas patologías si es que no son cuidados o tratados de una manera adecuada. Y por último, el modelo biopsicosocial. Aquí hace referencia a la interacción de diversos enfoques: el biológico, el psicológico y el social. Es decir, puede existir una repercusión como consecuencia de un funcionamiento, una anomalía en la esfera fisiológica, o a su vez en el ámbito psicológico, por ejemplo, problemas emocionales, entre otros, y el aspecto social. ¿Qué quiere decir? Nuestra interacción con el mundo exterior puede generar ciertas problemáticas. Únicamente por citarles un ejemplo, la depresión, que es un trastorno mental, y existe, ¿no es cierto?, también diferentes niveles de afectación. Por ejemplo, una persona que viva en una situación de mendicidad, por supuesto los factores sociales estarían repercutiendo en generar esta patología. Los factores psicológicos también, por supuesto, como consecuencia de las condiciones adversas en las que vive, y no necesariamente, pero sí se podría posteriormente desarrollar ciertas afectaciones en el área biológica. Es decir, la conjunción de todas estas esferas desarrolla un trastorno mental. Ahora bien, para nosotros mencionar que existe un trastorno mental como tal, es necesario cumplir ciertos criterios de diagnóstico. No se puede decir únicamente yo creo que tiene porque algunas características me lo dicen. No, yo debo cumplir ciertos criterios diagnósticos. Por ejemplo, hace poco atravesamos una pandemia del COVID y, por ejemplo, para ser diagnosticado una persona con COVID, ¿qué tenía que hacer? Cumplir ciertos criterios médicos. Por ejemplo, muchos de ellos perdían el olfato, el sentido del gusto, quizá cambios en la temperatura corporal, entre otras afectaciones. Entonces, determinados criterios médicos hacían, y por supuesto se complementaba con exámenes o pruebas médicas, como el PCR, que hacía que una persona sea diagnosticada con esa enfermedad. En psicología es igual. Vamos a ver cómo el manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales, o DSM-5, nos va a dar una amalgama de criterios diagnósticos que deben ser cumplidos, y sobre todo también es muy importante el cumplimiento del tiempo que nos menciona. Ahora bien, existe también el CIE-10, que es otro de los mecanismos que nos sirve para diagnosticar. Por supuesto, ambos van a tener un enfoque muy similar y nos va a servir, sobre todo dentro del ámbito de la salud mental, a determinar y diagnosticar de manera apropiada los diferentes trastornos que pueden estar presentes en un ser humano. Vamos a analizar, y estos trastornos se van a clasificar en 20 categorías principalmente, y nosotros vamos a citar algunas de ellas en este momento.
Por ejemplo, el trastorno del neurodesarrollo, que vamos a analizarlo posteriormente, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención, trastornos alimenticios, como la anorexia, la bulimia, entre otros más, trastornos de la personalidad. Esto hace referencia, en cambio, a los diversos trastornos vinculados. Ya hablamos de trastornos, ojo, aquí es importante recalcar, en algunas personas todos tenemos rasgos, todos tenemos rasgos de personalidad. Y eso no quiere decir que tenga un trastorno. Cuando hablamos de trastornos, recuerden que debo cumplir ciertos criterios y estamos hablando de una enfermedad. En cambio, rasgos de personalidad, todos la tenemos y sobre todo vamos a desarrollar un rasgo, vamos a tener una predominancia en uno de los rasgos de la personalidad. Por ejemplo, el rasgo de personalidad o en algunos casos el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva, paranoide, esquizoide, esquizotípica, entre otras personalidades que analizaremos durante el transcurso de este módulo. Ahora, existen trastornos también sobre la esquizofrenia y sobre otros trastornos psicóticos, trastornos del estado del ánimo, como la depresión que mencionamos anteriormente, trastornos de ansiedad, trastornos somáticos, es decir, del padecimiento psicológico de algunas enfermedades, trastornos relacionados con el trauma y el estrés, como el estrés postraumático, por ejemplo, trastornos disociativos, trastornos sexuales o disfunciones sexuales, trastornos del uso de sustancias psicoactivas. Aquí el tema de adicciones es un tema súper amplio, que sin embargo tiene gran repercusión en nuestro contexto social. Ustedes saben que el tema de las adicciones afecta mucho a nuestro país y sobre todo Cuenca se dice que es una de las ciudades que más alcohol consume, pero bueno, recuerden que la adicción no solo se trata del consumo de alcohol, sino de todos los tipos de drogas, que el alcohol también es considerado un tipo de droga. Además, trastornos cognitivos, trastornos de la infancia y la adolescencia. ¿Sí? Hemos mencionado algunos de ellos únicamente para tener una perspectiva de lo que tratan y cuáles son los que vamos a revisar durante el módulo de psicopatología e higiene mental. Ahora bien, las características de los trastornos. Existe o las causas de los trastornos. Existen diferentes causas. Es muy difícil, como ustedes veían, existen diferentes modelos que explican la generación de una patología como tal. Entonces, las causas van a ser muy variadas y dependiendo también del enfoque en la que se la revise o se la pueda analizar. Pero existen algunos factores influyentes, como por ejemplo el factor biológico, que habíamos hablado. Existe un contenido genético, existe una química cerebral y también afectaciones en el tema de la estructura y la función del cerebro. Recuerdo, por ejemplo, un paciente que tenía problemas en cuanto a la memoria, sobre todo memoria a largo plazo, porque había recibido lamentablemente pues, un disparo en su cabeza. Existía ya una afectación en una estructura, una función del cerebro específica que le limitaba, miren ustedes, la memoria. Entonces, los diferentes trastornos mentales se van a analizar de esta manera desde el aspecto biológico. Los factores, en cambio, a nivel psicológico, tratan de encontrar la raíz del problema como tal. Van a existir experiencias tempranas, puede ser en la infancia, en la adolescencia o durante la vida adulta, cualquier etapa en general, pero que van a desarrollar traumas y que pueden estos traumas luego repercutir de tal manera de desarrollar un trastorno mental. Miren ustedes ahí la importancia de realizar un abordaje psicológico o psicoterapéutico durante el lapso de nuestra vida para tener una adecuada higiene mental. Luego tenemos factores sociales que hacen referencia a las condiciones que en muchos de los casos, y sobre todo en nuestras condiciones, ustedes como futuros trabajadores sociales conocen, son adversas en nuestro contexto. Por ejemplo, altos niveles de estrés. ¿Cuántos de ustedes o sus padres tienen que trabajar largas horas, ¿no es cierto? Tienen trabajos forzosos, etcétera. Las condiciones de vivienda no son las más apropiadas.
También ciertos factores como el tratar de administrar el tiempo con los hijos, la familia, la pareja, el trabajo, los estudios, etc. Tener unas condiciones caóticas pueden generar ciertos trastornos mentales, adjunto a condiciones como de pobreza, haber recibido violencia o discriminación en el contexto en el que se desarrolla. Insisto, son factores que pueden inmiscuirse directamente en generar patologías. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas van a depender de acuerdo al trastorno que padezca la persona y puede variar de acuerdo a la afectación que esté recibiendo de esa enfermedad como tal. Sin embargo, vamos a mencionar cuáles son los síntomas más recurrentes. Por ejemplo, va a existir cambios en el estado de ánimo. Ustedes van a ver que la persona va a pasar en algunas situaciones con un estado de ánimo muy deprimido o estadios de melancolía duradera. Va a aislarse también del entorno en el que se está desarrollando. Vemos personas que no disfrutan de las actividades. Por ejemplo, si existe un cumpleaños, la persona lo que va a hacer es quizá estar presente un momento y rápidamente regresar a un lugar donde se sienta aislado, esté entre comillas segura. Luego vamos a ver también que va a tener dificultades para clarificar sus pensamientos, es decir, va a tener una confusión mental, confusión dentro de su pensamiento. Luego vamos a tener cambios en los patrones de sueño. En muchas de las ocasiones existen los temores nocturnos, es decir, pesadillas constantes o cambios en la alimentación. Aquí existen dos perspectivas. En la alimentación, por ejemplo, vamos a tener personas que debido a la ansiedad que les genera el padecer ese trastorno, pueden realizar grandes ingestas de alimentos. O a su vez, por el contrario, otras personas, cuando están ansiosas, por ejemplo, dejan de comer, dejan de alimentarse, porque dicen no sentir apetito. Entonces, la variación brusca, como estos dos polos o dos aristas que estoy mencionando, ya nos va a generar una significancia de que algo está pasando. También comportamientos impulsivos o autodestructivos. Muchas personas comienzan a agredirse a sí mismos, como es el cutting, ¿no es cierto? El cortarse, lastimarse, entre otros aspectos que ya nos denotan que algo está sucediendo, y por ello es muy importante realizar un control, ¿no? Sobre todo tener un contacto cercano con las personas que vayamos a trabajar, e incluso dentro del ámbito de nuestro círculo cercano. Personas que, por ejemplo, tienden a cortarse o a rasguñarse o lastimarse ciertas partes del cuerpo. Generalmente lo hacen en zonas que no suelen ser muy visibles y que pueden ser cubiertas. Por ejemplo, en el antebrazo, ¿no es cierto?, en sus piernas. Entonces hay que estar atentos a todos estos síntomas como tal. Luego vamos a tener dificultad para relacionarse con las demás personas y sentimientos de aislamiento o desesperanza, que ya lo habíamos mencionado con antelación. Ahora, ¿cómo se da el diagnóstico de los trastornos mentales? Bueno, aquí entran en juego algunos aspectos. Por ejemplo, el diagnóstico de un trastorno mental siempre va a estar guiado por una evaluación clínica. En primera instancia va a existir una entrevista con el paciente, donde vamos a realizar una observación clínica al mismo tiempo que se va haciendo esta entrevista. Es decir, vamos a ir analizando visualmente cuáles son los criterios clínicos o criterios médicos que pueden estar influyendo o determinando una posible enfermedad. En ese sentido, por ejemplo, se realiza la anamnesis propia de la historia clínica, analizando los diferentes ámbitos de su vida, el nivel académico, el área académica, social, familiar, el enfoque de la vida sexual, afectiva, social, etc. Es decir, se hace un análisis profundo del contexto de la persona, se pregunta también por los antecedentes genéticos, entre otros aspectos. Luego, es necesario complementar con pruebas psicológicas, reactivos psicológicos
o test psicológicos, como lo quieran denominar. Aquí, por ejemplo, para detectar una depresión, se puede realizar diversos tests, como el test de Beck, ¿no es cierto?, o el de Jung, que nos va a permitir a través del análisis y de ir cumpliendo con ciertos criterios si es que la persona se encuentra o no dentro de una posible depresión. En tanto, también van a existir pruebas complementarias, como pruebas proyectivas, entre otros instrumentos más que nos van a ser de gran ayuda. En algunos casos es necesario complementar esta evaluación clínica con algunas pruebas médicas. Por ejemplo, si vamos a hablar posteriormente sobre los trastornos del desarrollo neurológico, en algunos casos es necesario realizar pruebas a nivel neurológico como tal, que podemos analizar y visualizar lo que hablábamos, ciertas afectaciones a la estructura, a la función del cerebro como tal. Entonces, todo esto, miren, nos va a servir para realizar un adecuado diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento varía de acuerdo el trastorno, insisto, y el nivel de afectación. Existe la terapia como tal, propia del psicólogo. Sobre todo dentro de la psicología clínica es importante atender las enfermedades que acechan al ser humano a través de un proceso psicoterapéutico planificado. Es decir, por ejemplo, vamos a tener diversos modelos de intervención. Puede existir un modelo conductual únicamente, cognitivo, o la fusión de estos dos, el modelo cognitivo-conductual. Es decir, vamos a analizar cuál es el proceso de pensamiento interno o los procesos cognitivos internos que luego desembocan en una conducta desadaptativa que mantienen o refuerzan el problema. Podemos analizar o realizar un proceso psicoterapéutico desde la esfera de un enfoque sistémico y en cambio vamos a analizar la estructura como tal de que está vinculada a esa persona y que está generando la problemática como tal. Entonces vemos nosotros que los tratamientos o la psicoterapia va a depender mucho del trastorno, por supuesto del modelo con el que utilice la persona que está tratando la enfermedad como tal. Y en algunos casos, miren, es necesario y es indispensable el uso de medicamentos. En algunos casos, recalco esto, no en todos los casos, pero muchas veces, los profesionales se resisten a que el paciente tome medicación. Entonces es importante analizar si realmente el paciente la necesita o no. En ese caso, pues va a ser un psiquiatra quien otorgue los medicamentos. Por supuesto, por ejemplo, va a estar estos medicamentos orientados a controlar el estado de ánimo en otros aspectos. Sobre todo, imagínense ustedes una persona que ya corre riesgo de suicidio, hablando de una depresión, es necesario que se den medicamentos e ir restableciendo, ¿no es cierto?, a la persona conjuntamente entre la psicoterapia y un proceso psiquiátrico como tal. Ahora, generar cambios en el estilo de vida también es parte del tratamiento. Por ejemplo, eliminar los hábitos nocivos, hacer ejercicio, dormir a las horas adecuadas, etc. y tener una dieta adecuada. Esto también es importante dentro de la salud mental. En algunos casos es necesario la hospitalización. Por ejemplo, en lo que les mencionaba anteriormente de una depresión en la que ya existe un riesgo inminente de suicidio, se puede dar un tratamiento residencial, sobre todo para salvaguardar el bienestar de la persona o evitar que se desemboque esta enfermedad en un suicidio, por ejemplo, o en algunos casos, por ejemplo, el tratamiento de las adicciones, donde se produce un internamiento voluntario hacia las personas que tienen problemas con el consumo excesivo o descontrolado de sustancias psicoactivas. Ahora, vamos a abordar el tema de los trastornos del neurodesarrollo. Esto sin duda abarca un gran grupo de condiciones y de problemáticas que están vinculadas al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso como tal. Por ejemplo, vamos a tener dificultades
de aprendizaje, dificultades de la comunicación, en el comportamiento, el desarrollo psicomotor. En algunas ocasiones se van a presentar convulsiones y en otras ocasiones se pueden presentar un retraso en el desarrollo. Y por ejemplo, tenemos algunos tipos de trastornos del desarrollo, como por ejemplo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Aquí siempre es importante saber tener un criterio exacto para poder determinar a alguien que está padeciendo este trastorno. Generalmente, y ustedes seguramente lo escucharán, que muchas personas cuando un niño es inquieto dicen es hiperactivo. ¿Cuáles fueron las pruebas psicológicas que realizaron? ¿Cuáles fueron los exámenes clínicos que realizaron? ¿Cuáles fueron los procedimientos para dictaminar? Sin embargo, ya le señalaron a esta persona, le etiquetaron. Muchas veces llega a consulta, derivado de las escuelas, pacientes con una supuesta hiperactividad, ¿no es cierto? O TDAH, como se denomina, ¿no es cierto? Pues tener problemas en la escuela. Lo primero que yo hago es únicamente centrar mi atención hacia los padres. Le digo a este niño que permanezca sentado y centro mi atención por un tiempo muy prolongado hacia aquellas personas que le llevan a consulta. Una persona que tiene hiperactividad, pues va a estar constantemente en movimiento. Su atención va a ser dispersa y a varios objetivos o objetos, etc. Va a interrumpir constantemente. Va a ser alguien que sin terminar de presentarle una pregunta ya va a responder, entre otros aspectos. Entonces, es importante identificar si realmente a este infante, por ejemplo, es una limitante el mantenerse en calma. Es decir, por más que desee, va a tener dificultades en hacerlo. Y muchas de las veces les comento, estos niños que vienen supuestamente diagnosticados con TDAH, pues permanecen sin movimiento. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, insisto, es un proceso de evaluación clínica, pero en realidad lo que estamos viendo con este primer ensayo nada más, que puede existir un mal diagnóstico y que ya fue etiquetado. En ese sentido, siempre es importante llegar a la causa del problema, realizar un diagnóstico y ustedes, por ejemplo, pedir un diagnóstico al profesional de la salud mental. Entonces, ser inquieto o quizá no tener normas y reglas claras dadas desde el hogar no quiere decir que una persona padece un trastorno de hiperactividad o déficit de atención. Que quede muy en claro esto. Luego tenemos el trastorno del espectro autista, que hace referencia a las dificultades sociales, a las dificultades para interactuar con los demás y comportamientos muy repetitivos. Ellos suelen ser muy sensibles hacia sus sentidos, en ese sentido. Luego tenemos la dislexia, que se caracteriza por la dificultad de leer con precisión y con fluidez. Tenemos también el trastorno específico del lenguaje, que se focaliza a problemas en la comprensión y en la producción del lenguaje. También trastornos del aprendizaje no verbal. Aquí vamos a tener dificultades en la percepción visual. Son personas que tienen dificultades también en la motricidad fina, por ejemplo, en tomar ciertos objetos pequeños, en escribir o en la coordinación. Y también en algunos casos discapacidad intelectual. Todos estos conflictos generalmente son descubiertos en el transcurso de su formación académica, cuando inician ellos, por ejemplo, la escuela, porque comienzan a identificarse ciertas anomalías, y es aquí cuando los maestros dicen a los padres que necesitan una evaluación, o muchos de ellos son alejados o discriminados dentro de la esfera educativa por los mismos docentes, luego posteriormente con sus compañeros, sin encontrar la razón o la causa de alguno de estos. Nuevamente, si nos focalizamos a cuáles son las causas, pues conocemos ya previamente
que existen diversas causas, pero nosotros vamos a citar algunos factores de riesgo, por ejemplo, antecedentes familiares, por ejemplo, familiares cercanos que tengan un trastorno del desarrollo neurológico, en algunos casos los mismos padres, también la exposición durante el embarazo a sustancias tóxicas ambientales, por eso es que en los grandes embrios o cultivos se presentan con regularidad ciertos trastornos o ciertas discapacidades, nacimiento prematuro o tener un bajo peso al nacer y por supuesto alguna lesión cerebral traumática que puede estar afectando. Ahora, el tratamiento de estos trastornos pues va a estar enfocado en el área, por ejemplo, psicológica a través de psicoterapia, que va a estar focalizada al desarrollar habilidades, mejorar ciertos comportamientos y aprender estrategias para tener una mayor adaptación hacia el entorno en el que se encuentra. Entonces vamos a desarrollar habilidades, también vamos a generar técnicas para el control, por ejemplo, de impulsos en algunos casos. Entonces va a depender mucho del trastorno que se está vinculando, pero principalmente en el desarrollo de ciertas habilidades sociales que les permitan adaptarse de mejor manera al contexto. Medicamentos que por supuesto son necesarios en muchos de estos trastornos y luego una educación especial que hace referencia a hacer adaptaciones curriculares, es decir, muchas veces son segregados, son discriminados, aislados del ambiente educativo de sus compañeros, trayendo grandes consecuencias a nivel psicológico. Entonces es importante generar adaptaciones posteriores a la evaluación clínica y también una evaluación psicopedagógica. ¿Cómo se puede prevenir? Pues buscar atención médica durante el embarazo, ¿no es cierto? Y posterior al embarazo, evitar exposiciones a sustancias tóxicas en el ambiente y tener estilos de vida saludables. Ahora bien, ustedes van a resolver en la tarea las siguientes preguntas. ¿Qué es la psicopatología? ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Y finalmente quiero que ustedes me mencionen cómo van a prevenirlos. Aunque son diversas las causas, ¿no es cierto? Hay ciertas estrategias que pueden ayudar a mantener o prevenir el desarrollo de ciertos trastornos. Esto ha sido todo por hoy. Un gusto haber estado con ustedes. Un buen día.